Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Les saluda Ulises Aguirre, en ausencia del director de ese espacio, Renato Álvarez, que ya muy pronto estará con todos ustedes. Y bueno, desde este espacio nuestros mejores deseos es que hayan pasado una Navidad ahí en recogimiento espiritual, con sobriedad. Los que tienen una confesión de fe, pues también arraigados y apegados a esta confesión de fe, y que hoy precisamente no tengamos o no haya nada que lamentar dentro de sus hogares más que o que les quede más bien la agradable sensación de que se compartió en familia. La cohetería, la pirotecnia, pues no se puede quitar, no se puede obviar, es ancestral, es una cultura ancestral que no se puede quitar. Pero ahí estaba viendo el reporte de los quemados. Hombre, tenía que haber algunos que otro quemado, pero no las incidencias que conocíamos en años anteriores. O sea que la campaña para evitar la pólvora, para apartar a los niños de la pólvora, para supervisar a los pequeños del uso de la pólvora, pues ha venido funcionando a través del tiempo, y eso nos agrada. Hasta ahora no escucho que haya una persona que haya salido herida por esos disparos al aire. Que vean, yo siempre he fustigado esa cultura de salir a hacer disparos. Yo estaba en un lugar, en la capital, donde pues me alarmé. Estaba en el interior de la casa, pero miraba y escuchaba que los pequeños andaban en las afueras. Ahí donde estaba es un parque muy bonito, por cierto, en un sector de la capital, pero muy bien cuidado. Pero escuché la tirazón y me alarmé, pero alguien me dijo, no, es que un vecino tiene la costumbre de disparar el arma, pero no lo hace al aire, sino que dispara, y en efecto enfrente hay como un lugar descampado, y pues escuché esta tirazón, como decimos popularmente, pero en otros lugares que no es recomendable, que no es lo más indicado, porque hombre, es para celebrar con pirotecnia, con pólvora, pero no para hacer disparos al aire. Pero hasta ahora no hay ningún incidente, por lo menos en las noticias no recogen ningún incidente de estos que lamentar. Así es que le damos la bienvenida a Frente a Frente. Tenemos un tema que es sumamente interesante, habida cuenta que tiene que ver con los jóvenes, con esos jóvenes que están pues desmotivados para entrar al colegio, del colegio para entrar a la universidad, y una vez que salen de la universidad se quedan con la pregunta, bueno, ¿y para dónde vamos? ¿Ahora qué vamos a hacer? Y por aquellas cosas de la vida, si tienen suerte, consiguen un empleo. Pero este empleo no llena todas las expectativas económicas para él que está soltero, ni siquiera es que está soltero. Y no vaya a ser el caso que este joven ya tenga una pareja cuando todavía esté en la universidad y estén pensando en contraer matrimonio luego de salir de la universidad. Ni juntos llenan la expectativa para sostener un hogar, porque hay que alquilar casa, hay que pagar la energía, hay que pagar el cable, hay que pagar tantas cosas, los servicios públicos, y ellos dicen, bueno, pero entonces ¿de qué vamos a vivir? Si ni siquiera nos ajusta para pagar lo que es una necesidad, una urgencia en el hogar. Así es que tiene que ver con la juventud, con las oportunidades laborales, pero sobre todo con la migración. La cantidad de jóvenes que dicen, bueno, ¿y cuál es tu expectativa después de salir de la universidad? Pues migrar, y algunos del colegio, no, pues migrar, irme para los Estados Unidos, para España y otras latitudes de la tierra, países desconocidos. Muchos migran para países que usted no tiene la menor idea. Así es que de inmediato les compartimos el tema del día de hoy. Ya tenemos Salud Madrid, que sí nos hacía falta aquí en el set de Frente a Frente, ya la tenemos con nosotros, que se había tomado una semana de vacaciones, pero ya se incorpora con las baterías recargadas. Así que le damos a conocer el tema del día de hoy y volvemos para presentarle a nuestros invitados. Muy buenos días a todos nuestros televidentes. En pantalla el tema del día: falta de empleo, migración y juventud. Un reto descomunal para este 2024. Recuerde que puede compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y a través de redes sociales @FrenteAFrente HN. Fue presentado por Cementos Ultracem. Calidad garantizada. Bueno, por aquellas cosas del formato del Frente a Frente, y que también nos estamos familiarizando, pues ni la bienvenida ni el saludo,
ni la feliz Navidad le di a Luz Madrid, así es que, Luz, buenos días y feliz Navidad y bienvenida de nuevo al Frente a Frente. Feliz Navidad, Ulises, espero la haya pasado bien, familia. Bueno, pues vamos con el programa del día de hoy. Le presento a nuestros invitados Ricardo Matamoros, director de investigaciones del Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ricardo, bienvenido y gracias porque viene desde Santa Lucía, queda más cerca de Valle de Ángeles, me dice. Sí. Bienvenido. Muchas gracias y contento de estar Bueno, nuevamente en este foro. Gracias. Y tenemos a Wilson Paces, director de Protección al Hondureño Migrante de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Wilson, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Ulises. Buenos días, Ricardo. Qué placer estar con ustedes. Y viene por aquel sector, me dice, de la salida del 8. Pero hoy las calles están así, vacías. No hay tráfico, por lo menos. Definitivamente, y además se está haciendo un buen trabajo en las salidas, precisamente donde vive también el licenciado en Valle de Ángeles. Va a haber un proyecto, así como en Salida Olancho, y son cosas positivas para este pueblo. Bueno, conectado vía Zoom tengo al empresario René Bendaña en la zona norte del país, específicamente San Pedro Sula. René, buenos días, le escuchamos. Ya entendemos, tiene la conexión vía Zoom, así que le damos paso de inmediato. René, adelante. Bueno, superamos ahí un problemita técnico para la conexión vía Zoom del empresario René Bendaña y de inmediato lo presentamos, en tanto nosotros adelantamos lo que tiene que ver con el tema del día de hoy. Licenciado Ricardo Matamoros, lo decíamos en la pregunta, falta de empleo, migración, juventud, un reto descomunal para este 2024. Ahora sí ya vi al empresario René Bendaña. René, buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, Ulises. Buenos días a Lucecita. Buenos días a los invitados y a toda la gente que nos ve. Espero que hayan pasado una feliz Navidad y les deseo lo mejor para este año venidero 2024. Bueno, vamos a continuar y a trasladar la interrogante que les decía, lo que tiene que ver con los desafíos en función de la interrogante que teníamos planteado para el día de hoy. Los desafíos para el próximo año, entre tantos desafíos que tiene el país, licenciado, es la falta de empleo o la creación de empleo, si usted lo quiere ver por ese lado, la juventud y la migración. Es como un tridente que está ahí en un verdadero reto para quienes mueven los hilos del país, para quienes administran este país. Sí, definitivamente, Ulises, esto forma parte de un todo, ¿no? Que no está desconectado, sino que justamente es interdependiente. En un estudio que nosotros publicamos hace un año más o menos, año y medio, hacíamos un ejercicio en el cual entendíamos que para poder tener un entorno propicio para la creación de nuevos empleos, para el cambio de las condiciones del tipo de empleo, era necesario generar condiciones, por ejemplo, propicias para las inversiones, el tema de la educación, que ya lo vamos a tocar, ¿verdad? El tema de la formación de habilidades y de competencias para el mercado laboral y el mundo del siglo XXI, el tema de la inseguridad, por supuesto, que explica mucho el tema de la migración también, es una de las variantes, una de las causas, perdón, que lo impulsa. Y luego entonces el tema de que cuando no hay este entorno que propicie la creación de nuevas empresas, ya sea inversión nacional, inversión extranjera, el crecimiento de las empresas que existen, no existe entonces el crecimiento económico suficiente, necesario, para poder crear la suficiente cantidad de empleo. Estamos hablando de que alrededor de 150,000 jóvenes ingresan a la edad de trabajar cada año. Estamos hablando que desde la pandemia para acá, ya finalizamos prácticamente 2023, estamos hablando de más de 600,000 jóvenes desde la pandemia que han ingresado con la intención de poder obtener un trabajo y que, ya vamos a ver algunas cifras, no lo han obtenido. Entonces, de una u otra manera, al final, lo que ocurre es que se generan unas condiciones de lo que se llama un efecto expulsión. Básicamente, al no encontrar trabajo o al no encontrar un trabajo que tenga la remuneración suficiente, como usted lo decía, como para poder emprender un proyecto de vida de mediano y de largo plazo,
entonces se comienzan a ver opciones, se comienzan a ver entonces la posibilidad de, bueno, migrar, ¿no? Y hay un tema, si bien es cierto, Estados Unidos y España son los lugares preferidos por nuestros ciudadanos, en realidad también ya estamos viendo, por ejemplo, que en el caso de México, que en este momento está teniendo un crecimiento económico bastante acelerado por algunas razones de inversión extranjera, ya podemos encontrar nosotros que muchas personas con algunas habilidades, por ejemplo, de tipo técnico, no llegan a Estados Unidos, sino que se quedan en México, y en México, por ejemplo, ganando el doble o el triple en salario equivalente de lo que ganaban aquí. Entonces, estamos hablando de un círculo vicioso que luego este montón de ciudadanos, de jóvenes que al migrar envían estas remesas, y estas remesas se convierten también en un sustento para nuestro país y para las familias, obviamente, que dejaron ellos acá. Y entonces se comienza a generar un incentivo, ¿verdad?, a migrar más, porque existe la posibilidad de poder generar un mejor ingreso y una mejor calidad de vida fuera del territorio nacional, que incentiva entonces a nuevos hondureños a poder migrar. Y esto en términos, por ejemplo, de desarrollo, para cerrar esta primera intervención, es sumamente preocupante, porque estamos hablando, regresamos a los 600,000 jóvenes, ¿no? Desde hace 15 años, 10 años estábamos hablando de lo que se llama bono demográfico. Bono demográfico es este boom que surge en ciertas economías donde hay un momento en la historia en la cual la mayor cantidad de la población es joven, y los países entonces pueden aprovechar esa mano de obra o esa fuerza, ese ímpetu para poder impulsar sus economías. Muchas de las economías que han logrado salir del subdesarrollo en las últimas décadas es porque han aprovechado con políticas públicas de educación, de empleo, de generación de clima de inversiones, que les ha permitido entonces generar condiciones de vida para el país. Y si nosotros lo que estamos haciendo es teniendo este efecto expulsión, pues básicamente entonces estamos perdiendo la posibilidad de aprovechar ese bono demográfico para generar las condiciones de desarrollo aquí, en nuestro país. Yo me pregunto qué puede estar pensando un joven en este momento que ha salido de la universidad, que está por salir de la universidad, y dice, bueno, pero ¿dónde voy a trabajar? O sea, ¿a qué empresa voy a llevar mi hoja de vida? La voy a presentar y me van a llamar, sí, para un puesto de trabajo que se abre y que quizás no tiene la mejor remuneración. Se presentan 300, 400 y hasta 1000 solicitudes de empleo. Y cuando viene al tener la oportunidad de lograr escalar y obtener ese trabajo, lo que le dicen es, este es su salario y esto es lo que le podemos dar. Vean, hay un elemento interesante, y creo que Wilson conoce mejor que nosotros el tema de que los que se están yendo del país no es porque no tienen trabajo, Wilson. O sea, lo que yo he escuchado no es que no tengan un trabajo, sino que tienen un trabajo que no llena todas las expectativas de vida en su hogar. O sea, mucha de la gente que está migrando, y algunos dicen que la mayoría, es personas que ya tienen un trabajo. Sí, en efecto, Ulises, si bien lo mencionan, definitivamente tenemos un gran reto como gobierno. Nosotros, desde que fuimos oposición, sabíamos que este reto era grande. Cuando llegamos al gobierno en enero del 2022, no nos imaginamos que quedó tan destruida la institucionalidad del Estado. Nos ha tocado reconstruir esa parte, nos ha tocado trabajar arduamente, siguiendo el plan bicentenario de la presidenta, en atacar las causas que generan la migración. ¿Y cuáles son las causas que generan la migración? El pueblo tiene falta de seguridad, el pueblo ha tenido falta de acceso a la educación, ha tenido falta de acceso a la salud, el pueblo hondureño se ha cansado de la corrupción y la impunidad, el pueblo hondureño ahora está viviendo un impacto del cambio climático, y todas esas situaciones van generando, Ulises, en efecto, que nosotros tengamos pues un problema o un fenómeno multicausal, que tampoco es propio del Estado hondureño, es un fenómeno global. Ya este fenómeno se está viviendo en diferentes continentes y en nuestro continente definitivamente de manera masiva. Solo en este año transitaron casi 500,000 de personas por nuestro país
Eso jamás se había visto. El año pasado, que fue la cifra más alta, solo transitaron 188.000 según los registros del Instituto Nacional de Migración. Por ende, nosotros, como lo decíamos, estamos trabajando en cada una de estas causas que generan la migración. Voy a exponer en lo que se desarrolla el programa qué hacemos en cada uno de estos puntos que he tocado y abordado. Y usted lo decía, muchas de las personas salen de nuestro país y muchas de ellas salen teniendo estabilidad también laboral. Pero aquí nos vamos a algo que hablábamos extracámara. Hay una situación de competencia de mercados en cuanto al tema salarial que es imposible ante cualquier país de Latinoamérica ponerse a tono con un salario en los Estados Unidos. En Honduras, el salario promedio es de 6.700 lempiras. Ese salario en los Estados Unidos, una persona, un connacional de los más de 1 millón que tenemos allá, se lo puede hacer en 4 días. Traducido en dólares, ¿cuánto andamos más o menos con ese promedio del salario? Estaríamos hablando de un poco más de $250. Al mes. Eso es lo que gana un hondureño aquí en promedio. Pero en Estados Unidos $250 los puede hacer en 2 días, los puede hacer un connacional hondureño. Y eso es una situación que afecta grandemente la competencia económica, porque para nosotros es difícil que un connacional se vaya, y más si es joven, porque eso nosotros le denominamos fuga de cerebros. Y esa fuga de cerebros en cierto tiempo va a ser perjudicial para nuestro país. Nos vamos a quedar sin el material humano para que desarrolle esta nación. Precisamente en el sector cafetalero hay una demanda de más de 20.000 personas. En el sector construcción hay una demanda enorme y gigantesca de más de 20.000 personas. Oportunidades hay, claro, cuando tenemos, por otro lado, un país que es una potencia económica, que está a 2 países de por medio de nosotros, que el salario que se gana un hondureño, ellos se lo pueden ganar en una semana, la oferta llama mucho la atención. Y si le agregamos el factor reunificación familiar, que también la reunificación familiar permite que el hijo o el sobrino quiera ir a donde está su familiar, y eso va a ser algo que sea difícil de contrarrestar. Ahora, vean ustedes el contraste de los números, de acuerdo a los que transitaban por el país en busca de mejores oportunidades laborales, y la mayoría que van hacia los Estados Unidos. De 180.000 personas que transitaron el año pasado, este año se registra un número de 500.000 de personas que pasaron por el país y que van pasando por el país. Y vamos al caso de Honduras, de los que salen del país. Estadísticas que se han dado a conocer en este espacio, en otros espacios informativos de la Corporación Televicentro, dicen que de 500 personas que salían diario de Honduras, ahora están saliendo entre 1.000 y 1.200 personas que están saliendo de Honduras buscando otras oportunidades de trabajo. Y como decía el licenciado Ricardo, son hondureños que, quieras o no, de los queramos ver, son expulsados de Honduras. Y lo que tenemos información nosotros es que ya se está fraguando, se está construyendo, se está orquestando una caravana, una nueva caravana que saldría de Honduras en el mes de enero y que se iría sumando, multiplicando, y pues en el trayecto en Guatemala, pasando por México hasta llegar a la frontera de los Estados Unidos. Esa es la información que nosotros tenemos, que sí hay un grupo que se está preparando. ¿Y por qué se van en caravana? Bueno, porque hay mayor protección, y le escuchaba esa plática a Wilson Paz hace unos momentos. En las caravanas la gente se siente más protegida, menos expuesta a las dificultades del camino, a los peligros del camino. Pero el polo industrial que tenemos en el país es San Pedro Sula, licenciado René Bendaña. Y en San Pedro Sula los jóvenes se encuentran con las mismas dificultades, y quizás con muchas más dificultades, porque antes tenían como más oportunidades, sobre todo en la industria textil, en las maquilas. Ahora ni siquiera eso, porque lo que está pasando con la industria textil es que están cerrando, licenciado. Definitivamente, Ulises, pero me gustaría, yo aquí vengo en capacidad no de experto, economistas, ni
ni vengo a hablar de estadísticas, sino que vengo como un emprendedor que que ha tratado de luchar en contra un sistema que castiga el éxito, que pone trabas para que el día a día la persona pueda salir adelante. Pero quiero crear un marco conceptual más profundo del mero estadístico, sino que un país se construye con optimismo y se destruye con pesimismo. Cuando hay recesiones económicas, cuando hay falta de empleo, cuando hay falta de actividad en economía, vienen los gobiernos y sacan fondos baratos, por ejemplo, con los fondos que ha sacado el gobierno actualmente, que son muy buenos para activar la economía, para incentivar la inversión. Tenemos dinero barato. El segundo factor, cuando hay falta de empleo de calidad, un ingeniero que normalmente quiere ganar 50, 60 mil empiras, está dispuesto a bajarle, a ganar 20, 30 mil empiras. ¿Por qué? Porque no encuentra empleo. Entonces, para un inversionista tenemos los dos factores más importantes, que es dinero barato y mano de obra calificada barata. Pero si aún así la persona que quiere invertir no se siente optimista de que su producto o servicio se va a vender, no invierte. Entonces, lo que tenemos que empezar a generar para poder crear una actividad económica es un ambiente de optimismo en el país para que la gente empiece con más tranquilidad a poder funcionar económicamente. Aquí tenemos serios problemas en encontrar empleo. Como estaba diciendo el compañero anteriormente, empleo hay. Lo que pasa es que cuando viene la gente y empieza a comparar economías como la que estaban haciendo anteriormente, hablar de Estados Unidos y de España, son economías completamente diferentes. Nosotros en Honduras vivimos una economía de precios, no de calidad. La gente paga lo más barato, no paga la de mejor calidad. La economía de Estados Unidos y la europea, aunque es economía de consumo, la gente está acostumbrada y dispuesta a pagar una calidad por el producto o servicio. Entonces allá ven precios exagerados de algo que ganan un montón los profesionales. Pero ¿por qué? Porque la gente está dispuesta a pagar el adicional por la calidad del producto o servicio. En Honduras, producir y generalmente en Latinoamérica es bien caro. Cualquier costo que incurre un empresario, un emprendedor, desde un puesto de confites hasta una maquila, cualquier costo que le incurra, ya sea un costo por no tener un sistema que genere todas las herramientas apropiadas para poderse desarrollar, se le va poniendo al costo del producto. Entonces, ¿por qué sale más barato importar, por ejemplo, que producir en Honduras? Porque aquí producir es excesivamente caro. ¿Por qué hay tanta desilusión en el empleo? Nosotros aquí lo encontramos, pero día a día tenemos problemas de empleo. Es decir, de encontrar personas que quieran arraigarse a una empresa, a un trabajo, como sucedía antes. ¿Por qué? Porque hay tanta inestabilidad en la finca, donde tenemos la finca. La gente no se quiere ir de sus pueblos, la gente no se quiere ir de donde tienen su familia, pero no tienen opción porque no encuentran. Las empresas, obviamente, por tratar de bajarlo, la mayor cantidad de costos, tener la mejor relación, calidad de mano de obra versus la inversión, entonces pedimos, generalmente se pide tanta cantidad de experiencia en la materia, entonces van poniendo trabas. Entonces dice el empleado, ¿y cómo voy a conseguir trabajo? ¿Cómo voy a conseguir experiencia si no me dan trabajo? ¿Cómo voy a ganar experiencia yo? Entonces, ahí es donde empiezan a ver los problemas que enfrentamos día a día. Nosotros aquí en la empresa no contratamos por experiencia, contratamos por actitud. Hemos Correcto. tenido muy buenos resultados, pero hay que abrir la mente para poder hacer eso. Correcto. Y muchos, bueno, y muchos dicen, hay que trasladarle optimismo al hondureño, esperar un 2024 con más optimismo. Y en efecto, así debe ser. Yo creo que nadie se puede llenar de desilusión, de desánimo antes de arrancar o empezando un año, licenciado, pero debemos de aceptar también que las condiciones no son fáciles y que hay que asumir esto como un verdadero reto para el próximo año, porque las situaciones
insistimos, no son fáciles, no son fáciles. Y vea, no es que solo es una situación que está atravesando Honduras. Las economías fuertes, las economías pesadas del mundo están teniendo dificultades. ¿Por qué en este momento Honduras está atravesando serias dificultades para colocar sus productos, sobre todo las prendas de la industria textil, fuera de la geografía nacional? Bueno, porque la demanda en los países como Estados Unidos, Europa, Asia, esta demanda ha bajado, esta demanda ha caído, y a eso se debe en gran medida el cierre de muchas maquilas en la zona norte del país. Nos vamos a ir a la primera pausa comercial, pero al retorno tenemos una presentación que nos ha compartido y que la ha recogido del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas, el licenciado Ricardo Matamoros, que refleja la realidad que pasa el país, que está atravesando el país, sobre todo con los jóvenes, con la mano de obra joven, porque se nos están yendo los trabajadores del país. Honduras está quedando sin talabarteros, se está quedando sin cortadores, se está quedando sin gente para trabajar en el campo, se está quedando sin muchos de los oficios que pues dinamizaban la economía, dinamizaban a la misma sociedad. Así es que es un verdadero reto para el próximo año 2024 saber cómo se van a llenar estos vacíos que existen alrededor de la falta de empleo y el deseo de muchos hondureños de emigrar. El primer deseo saliendo de las universidades. Bueno, ¿y cuál es su mayor expectativa una vez que ha cursado sus estudios superiores? Irme de Honduras, dice, buscar otros derroteros y en otros países. La pausa comercial, ya volvemos. Gracias a todas las personas que han compartido su opinión a través de redes sociales. Damos lectura a través de X, comparten. Tenemos que revertir el sistema educativo, orientándolo más que todo hacia una educación técnica y emprendedurismo. Lo anterior va ligado a un escenario favorable de inversión en el país, junto con una tramitología fácil para la iniciación de empresas. Mario Alberto comparte un reto que ni este gobierno u otro lo hará. La clase política tradicional no le interesa mejorar esas condiciones. Dejaría de existir su razón de ser, mantenerlos pobres y sin esperanza, y ellos aparecer cada 4 años como los salvadores de la nación. Más comentarios, excelente tema, lástima que este gobierno aún no ha entendido que para sacar adelante un país es atrayendo inversión para crear fuente de empleos, ya que lo único que han hecho es ahuyentar la inversión nacional y extranjera. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de X y a través de nuestro WhatsApp. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Estilo para todos para regalar en esta Navidad. Pantalla gratis en tus compras de aros y lentes. Les dejábamos planteados cuál era la intencionalidad que tenía un joven que recién va ingresando o saliendo de la universidad, de cualquiera de las universidades públicas, universidades privadas. La primera intención, el primer proyecto es salir del país, buscar otras opciones fuera del país, ni siquiera irse a estudiar, no digamos los que tienen otras facilidades y que mandan sus hijos a especializarse a otras naciones. Están hoy muchos hondureños saliendo a Europa, pero esos jóvenes no regresan a Honduras. Esos jóvenes se quedan laborando, se quedan viviendo, hacen toda una vida en otros países, y esos son los cerebros que se van que huyen también del país. Y aquí tenemos algunas gráficas que nos ha compartido el licenciado Ricardo Matamoros, el director de investigaciones del Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde está plasmado esa intencionalidad que tienen los jóvenes de no quedarse en el país, de buscar otras opciones laborales, otra forma de vida, mejores condiciones de vida en otras latitudes, licenciado. Sí, el Instituto Nacional de Estadística hace 2 semanas publicó, después de hace 13 años que no se levantaba esta encuesta, una encuesta sobre migración y remesas, y ha arrojado unos datos que permiten justamente entender un poco la dimensión, ¿no?, de la problemática que estamos tratando. Según esta encuesta, 961.313 personas, o sea, prácticamente 1 millón, ¿verdad? 1 millón de personas. 1 millón de personas de 15 o más años, estamos hablando de casi 14% de la población de 15 o más años en Honduras, dijeron que tenían la intención de emigrar, ojo, en los próximos 12 meses. Se le preguntaba, ¿verdad?, si en el corto plazo, en 12 meses, ellos tenían esa intención.
y después se les preguntaba si tenían algún tipo de plan de acción, porque una cosa es que la población diga, sí, a mí me gustaría migrar, y otra cosa es de que ya esté haciendo algún tipo de plan, ¿no? Algún tipo de presupuesto, conversación, etcétera. 419.368 personas, o sea, aproximadamente el 6% de la población de 15 años o más. ¿Y por qué aquí es clave? Voy a hacer un paréntesis acá. 15 años o más es la población económicamente activa, ¿sí? O sea, es justamente ese potencial de fuerza laboral que tiene el país, en este caso Honduras. Estamos hablando entonces que el 6% de la población en edad de trabajar dijo que tenía no solamente la intención de irse a vivir a otro país, sino que tenían un plan de acción, ¿sí?, para poder migrar. Es más allá de la intención. Cifras sumamente reveladoras. Si lo miramos, por ejemplo, desde el punto de vista entre hombres y mujeres, el 55.8% de las personas son hombres y 44.2% son mujeres. Y aquí viene un dato interesante que me lo planteaba y lo estábamos conociendo antes de entrar al programa. Este número, y reparo en este número porque ya el licenciado Ricardo les dirá de qué se trata. Este es sumamente interesante porque esto que le estamos señalando es personas, familias, que lo podemos decir en esos términos, que ya tienen hecha la maleta, que ya están listos para salir, que van a irse de un momento a otro. Sí, y que como ustedes estábamos comentando, ¿no?, hace rato, muchas de estas personas están trabajando y de repente entonces están planificando renunciar a su trabajo o sacar un préstamo, o ya comenzaron a hacer conversaciones con familiares, ¿verdad?, o conocidos, por ejemplo, en el exterior para poder emigrar, para poder irse a vivir a otro país. Si lo miramos, por ejemplo, desde el punto de vista de la proporción, estamos hablando de 419.000, estamos hablando de prácticamente todo el casco urbano, por ejemplo, de una ciudad como Ceiba, ¿no? Para que dimensionemos qué tanto, ¿verdad? Toda una ciudad. Toda una ciudad, por ejemplo, del tamaño de Ceiba, por ejemplo, que se estaría yendo. Luego hay otro tema aquí que es importante, y es, miren aquí que solíamos, por eso estos resultados de esta encuesta del INE es bien interesante, porque solíamos pensar que las personas que migraban eran, si nosotros recordamos hace 15 años, eran del área rural. Pero aquí, por ejemplo, miren que de estas personas, ¿verdad?, que dijeron que tienen la intención de migrar, 69.4%, o sea, casi 70%, son del área urbana, ¿sí?, y un 30.6% del área rural. Se han revertido los números, porque yo recuerdo en el pasado lo que decía hace un tiempo Wilson, o sea, estaba planteado de que la mayor cantidad de personas que querían ir, y uno conocía que eran del campo, sí, que eran los que se iban, y ahora se han revertido los números y esta estadística, que es oficial, sí, nos está diciendo lo contrario. Claro, sí, completamente. Y aquí hay un tema, por ejemplo, insisto, este es un tema, ¿verdad?, y creo que estamos de acuerdo que es un tema sumamente complejo. Si uno ve otros datos, otras estadísticas, lo que ocurre es que la migración se da por fases. La migración del área rural hacia el área urbana, siempre con la intención de la búsqueda de mejores oportunidades, ¿no? Y uno puede ver esas cifras a lo largo de 30, 40 años, como entonces ya ahora nosotros como país somos prácticamente un país más urbano que rural, ¿verdad? Casi estamos que 50-50. Pero estamos hablando, Ricardo, que todos estos números, todas estas estadísticas son hondureños que piensan migrar fuera, irse de Honduras. Correcto. Entonces, aquí el punto es que este fenómeno es ya personas que en su momento o generaciones anteriores que migraron hacia las ciudades, ahora al no encontrar las oportunidades en las ciudades, entonces esta gente que está en las ciudades dice, bueno, no lo encuentro en las ciudades de mi país, entonces hago planes para poder migrar al extranjero. O sea, es mucha gente entonces, Ricardo, que ya migró del campo a la ciudad. Llegó a la ciudad, se dio cuenta que no hay oportunidades en la ciudad, que la situación quizás es mucho más difícil y complicada en la ciudad, y desde ese punto viene y sale y engrosa este número, este 69.4%. Mucha gente que del campo se vino a la ciudad, llega a la ciudad y dice, pues facilidades para vivir aquí no tengo, y vienen y alimentan el número que están viendo ustedes ahí, que es el 69.4% en el área urbana. Yo le preguntaba a Wilson y le decía, bueno, pero ¿cómo alguien que del campo, alguien pobre, alguien con
condiciones de vida mínimas, viene y paga $15,000 para irse del país, para migrar. No puede esa persona emprender con ese dinero. Y me decía Wilson, lo que pasa es que hay que crear las condiciones en Honduras. Hay que crear las condiciones, por ejemplo, las de seguridad, las facilidades para poder encaminar un emprendimiento. Y esas son las situaciones que se tienen que cambiar, Wilson. Sí, bueno, primero que todo, qué bueno que estemos viendo estadísticas del INE. Fue el mismo INE que hace 2 semanas atrás expresó que había una reducción significativa de la pobreza en 9.5%. Eso es algo positivo y fue cuestionado, ¿verdad?, el tema del INE. Hoy el mismo INE nos está diciendo, ¿verdad?, que casi 500,000 de personas probablemente estén prestas a migrar en los futuros meses o años posteriores. Miren, esa estadística que ustedes ven ahí, en el año 2021, nosotros tuvimos en la frontera sur 319,000 aprehensiones. Hubieron 319,000 hondureños que fueron detenidos en la frontera sur. Y esa cifra también representa una ciudad completa como Siguatepec. Me está hablando de, y la tenemos acá, Wilson, es la que tenemos acá. Sí. Esta cifra que nos ha llamado la atención. Sí. Esta cifra que usted ve aquí, pueblo hondureño, esta cifra solo en un año, que fue el año 2021, ya sabemos quién gobernaba en esa fecha. Nosotros este 4 lo tuvimos en 3. 319,000 hondureños fueron aprehendidos en la frontera sur, fueron detenidos en la frontera sur. Esos no fue que tenían la intención, esos salieron del país, esos llegaron a Estados Unidos. Pero no podemos desconocer, Wilson, que también se ha incrementado el número de hondureños que están saliendo del país. Yo tengo las cifras de las aprehensiones, Sí, no sí. se han incrementado. Nosotros en el 2021 tuvimos 319,000 hondureños aprehendidos. El año pasado nosotros tuvimos 213,000 hondureños aprehendidos. ¿A dónde se ve el incremento? Y en este año, a falta de un mes, yo registraba 186,000 hondureños aprehendidos. ¿Qué quiere decir eso, Ulises? Nosotros a veces la información no se verifica, pero nosotros no podemos garantizar que 1,000 personas al día salen de nuestro país. Eso es algo completamente falso. Ahora bien, sí reconocemos la migración como un fenómeno multicausal, como lo decía, y sí reconocemos que aproximadamente 500 a 600 hondureños sí están saliendo. ¿Y cómo yo verifico esa cifra? Con la cantidad de hondureños que salen de nuestro país y llegan a la frontera sur con Estados Unidos. Y esa cifra se la puedo dar para que la comparemos, se la voy a enviar a don Carlitos, y ahí nosotros podemos ver que nosotros en este año estaríamos cerrando aproximadamente con 200,000 hondureños aprehendidos. De nada nos llena de orgullo esa cifra. Eso nos llama a trabajar como gobierno. Y ahí es donde yo le decía, nosotros como gobierno tenemos que atacar y estamos atacando las causas que generan la migración. Por eso los ministros que me están viendo hoy tienen que intensificar, redoblar sus trabajos, porque este año 2024, este año que viene, nosotros como gobierno tenemos que detonar todo lo que hemos proyectado. Y esa es la instrucción de la Presidenta de la República. Otra cifra más. Aquí, como pueden ver, y bien lo explicaba usted, este porcentaje del área rural y este porcentaje del área urbana, ya lo explicaba el licenciado Ricardo, estas personas salieron de aquí en su momento y ahora residen aquí. Como no encontraron esta oportunidad, salen del país. Pero no solamente se movilizaron por el tema de la falta de oportunidades, sino que también por el tema de que vivimos años de mucho desplazamiento interno. 250,000 personas en una década se desplazaron de nuestro país. Muchas se desplazaron de aquí, se movilizaron aquí y se desplazaron forzosamente de nuestro país. Y algo más que agregar. Aquí usted puede ver lo mal que hemos proyectado las políticas públicas en nuestro país. Por ende, la Presidenta de la República, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, ha lanzado recientemente, hace una semana, la política agroalimentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, como país, lo que producimos, lo producimos en el campo, Ulises. Y nosotros, estas personas que salieron de aquí, nunca tuvieron que salir de aquí. Nosotros tuvimos que haber fortalecido el área rural. Por eso el gobierno de la Presidenta le va a apostar al campo. ¿Por qué? Porque nosotros somos productores de maíz, de frijoles y de otro tipo de granos básicos y definitivamente nuestra competitividad tiene que ser en el campo.
Por ende, ese tipo de situaciones son proyecciones que tenemos como gobierno y seguramente el decrecimiento de la temática migratoria lo vamos a ir reflejado, lo vamos a ir viendo reflejado. Y solo finalizar, este año nosotros cerramos, Ulises, con un 36% menos de los retornos. Este es otro dato que puede alimentar lo que yo le decía. El año anterior nosotros recepcionamos en nuestro centro de atención al migrante retornado 88,000 personas. Este año estamos cerrando con 56,000 personas retornadas. También es un dato que no me hace sentirme orgulloso, pero cada vez que un dato decrece es algo positivo para el pueblo hondureño y es algo positivo para nuestro gobierno. Ahora, lo que sí, y no sé si en eso coincide Wilson, que los manejan todos los sectores, sí se ha incrementado el número de hondureños que están saliendo del país en busca de mejores oportunidades de empleo, de mejores condiciones de vida. Es que es lo que le decía, no, porque tiene que analizar la data de la última década. Yo cada vez que analizo la data de la última década, usted se va a dar cuenta, Ulises, que hoy yo le acabo de decir que 56,000 hondureños retornaron en este año y en el 2019 retornaron 108,000 hondureños. Quiere decir que el 50% del 2019 a la fecha tuvimos una reducción significativa del 50% de las personas que retornaron. No desconocemos el fenómeno migratorio. Definitivamente, la única presidenta de la República que ha enfrentado esta situación es la presidenta Xiomara Castro. Ella personalmente fue a Palenque, México, ella personalmente fue a la frontera sur de Estados Unidos y ella sabe que reconocer un problema es lo único que nos va a causar una solución al problema. Entonces, no desconocemos que personas salen de nuestro país, pero de que ha incrementado, yo se lo refuto con datos. Bueno, yo puedo darles a conocer, yo vengo del campo, vengo de un sector estrictamente cafetalero, viven del café. Cuando no hay café viven de la pobreza, viven de la miseria, viven de la calamidad. Y en estos tiempos de corte, de cosecha, bueno, lamentamos el hecho de, les digo hace un tiempo, no les voy a decir años para no ponerlo en las dimensiones que alguien puede medir, es en el anterior gobierno, es en este gobierno, pero en tiempos muy cercanos. Yo me recuerdo cuando habían fincas y me decían algunos, conozco a alguna gente dedicadas al café y me decían, yo metía, claro, estamos hablando de cafetaleros grandes, yo metía 120 personas a la finca, 120 personas en un solo día. Y había muchas que todavía no las podía captar. Hoy me dice, de esas 120 personas, no puedo conseguir 30. Y las 30 que consigo son mujeres, o son niños. Y le pregunto, bueno, ¿y qué pasó con el resto? El resto se fueron para los Estados Unidos. Y yo recuerdo muy claro, yo vengo de un lugar, no nací ahí obviamente, pero ahí es donde pues conozco más porque en mis vacaciones me voy para ese lugar, Tarahual, Empira. Yo me recuerdo cuando hace un tiempo decían, ¿y quiénes están en Estados Unidos? Y se los mencionaban con nombres. Ah, que se fue el hijo de o está Lacho allá, está Beto, se lo mencionaban y eran como 4 o 5. Hoy están saliendo 4 y 5, pero de forma semanalmente se están yendo 5, 6 y son aldeas pequeñas. O sea, sí está este fenómeno latente en el país y esperaríamos nosotros que para el próximo año, lo decía Wilson, con las políticas estatales se pueda contener esta migración, porque nos vamos a quedar sin la mano de obra, sin la fuerza laboral joven en el país, sin los oficios que siempre hemos tenido en la nación. Antes de irme a la pausa comercial, yo siento y percibo al empresario René Bendaña optimista y qué bueno que haya optimismo en quienes generan empleo, porque eso nos da la sensación de que no están con la intención de desmayar, con la intención de hacer un alto en sus proyecciones económicas, en sus inversiones, pero también ellos saben que las situaciones no son difíciles, no son fáciles, pero aún con esas adversidades van de frente, René. Ulises, cuando emprende, uno tiene que siempre mantener un sentimiento de optimismo a pesar de las adversidades del sistema. Porque si no, entonces, si uno se deja hundir por el pesimismo, se hunde en el negocio. Pero quiero corregirte en lo que dijiste, ¿dónde están los hombres que solo mujeres se encuentran? Nosotros tenemos más de 25 años de estar en la citricultura, 25 de experiencia en campo y el negocio
que estoy yo es una agroindustria, darle valor agregado a eso. O sea, que tenemos mucha experiencia en la realidad del país, no en estadística, el papel aguanta con todo, pero la realidad es otra. La realidad es que uno de los grandes problemas que está ocasionando el tema de la inmigración es que las personas que están en Estados Unidos le envían las remesas a las personas que están aquí y ya no quieren trabajar. Ujú. No es que no hay empleo. En la finca tenemos serios problemas de conseguir corteros nosotros para cortar naranja y limón. No es que no hay muchachos, ahí están. Nada más que no quieren trabajar porque reciben el dinerito, entonces no se quieren esforzar ya. Entonces, eso es un problema serio que estamos teniendo. Y escuché al señor Wilson Paz hablar del campo, de la activación, que el desarrollo del país viene en el campo, tiene toda la razón, pero nosotros no vemos eso. Históricamente, yo no hablo de ningún partido político ni de color, yo no soy de ningún partido, y ni creo en partidos políticos. Pero el sistema no está orientado a la producción. Si quieren verdaderamente activar el campo, tienen que crear políticas públicas que vayan orientados a la producción. Le voy a dar un ejemplo muy pequeño, Ulises, y para que la gente entienda. Si yo quiero ir a comprar un vehículo a una agencia que cuesta 300,000 empiras, yo voy, doy la prima, hago la solicitud y en una semana me la aprueban y yo salgo con mi vehículo de 300,000 empiras. ¿Y cuál es la garantía de ese vehículo? El mismo vehículo. Si yo voy con los mismos 300,000 empiras a comprar un tractor agrícola, no me lo prestan. Tengo que dar permiso de operación, constitución de la empresa, tengo que dar aval, tengo que dar garantía hipotecaria, tengo que dar los mismos 300,000 empiras. Uno es del consumo, otro es la producción. En Honduras no existe, el sistema no está orientado a la producción, castiga la producción por tanta imposición. El sistema de río, si quieren subsidiar energía eléctrica, por ejemplo, combustibles, está bien que lo hagan, pero no solo subsidien el consumo, subsidien la producción. Producir en Honduras es excesivamente caro en el campo. O sea, y no podemos tener programas asistencialistas de decir solo dar un saco de fertilizante y con eso vamos a solucionar. No es así. Si quieren realmente activar la economía, es en el campo donde se comienza. Cuando se crean fuentes de producción, se empieza a crear un sistema integral de seguridad alimentaria. Y alrededor de todo eso viene una estabilidad social de trabajo en el campo. La gente no se quiere ir. Yo tengo gente en la finca que ha regresado de Estados Unidos y dice, no, prefiero ser pobre en Honduras que pobre en Estados Unidos. Entonces, el tema del campo es mucho más fácil de arreglar de lo que la gente cree. Se puede, y con una voluntad política verdaderamente, porque se habla de la inmigración y se habla todo eso, pero se habla del síntoma, no se habla de la enfermedad. Es como que si tuviera un dolor de cabeza, se toma una pastilla para quitarse el dolor de cabeza, pero no se trata la presión alta, por ejemplo, que es lo que le está generando el dolor de cabeza. Y realmente, ¿cuál es la enfermedad de Honduras? Correcto. Es que el sistema no está orientado a la producción, está orientado al consumo y eso es lo que tenemos que cambiar. Correcto. La corrección no la terminé de entender, en este caso, René, era de que si hay todavía mano de obra en el campo, porque al inicio no la terminé de entender, o que están mandando dinero, es una realidad, le están mandando dinero a los hijos, a los que quedan acá, a los que deberían de trabajar y saben qué está pasando en el campo y los que viven en esos lugares lo pueden comprobar. Esos jovencitos saben qué están haciendo, jugando cartas un lunes a las 10 de la mañana, apostando. Y hay lugares donde les están mandando directamente los dólares y apuestan en dólares. Gente que no tenía o no tiene en el verano nada para comer. Pero estos jóvenes, los hijos de quienes se fueron para los Estados Unidos, ya no están interesados en ir a trabajar, ya no quieren trabajar porque sus papás, su mamá o quien se fue les manda dinero de los Estados Unidos. Pero entiendo que por ahí va la corrección, René, en el hecho de que si hay gente todavía que está trabajando en el campo, de que si hay mano de obra. Sí hay, claro que sí. Es exactamente lo que estaba diciendo Ulises. Pero vaya a un billar
vaya a las esquinas que están jugando cartas, están llenos de muchachos. Lo que pasa es que, ¿para qué me voy a solear? ¿Para qué me voy a esforzar tanto si estoy recibiendo dinero? Ujú. No solo es que la gente se va, sino que el tema de la inmigración está causando otro problema social mucho más grande, que ya no hay necesidad de la gente buscar trabajo. ¿Por qué? Porque está recibiendo, no estoy diciendo que esto es el 100% de las personas, pero esas son las situaciones que nosotros estamos enfrentando en el campo. Correcto. Una cosa son las estadísticas y las Y un cifras, dato ahí, otra cosa es Ulises. la realidad. Correcto. Brevemente, Sí. Wilson, porque tengo una pausa Mire, pendiente. Bueno, varias pausas rapidito, y pendientes. un dato ahí que va en consonancia con eso. La representatividad de la remesa en nuestro país oscila entre el 26 al 27.5% del Producto Interno Bruto. Y el rubro que más se le acerca es el rubro del café, con un 7% del impacto del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir? Ahí usted evalúa lo que estamos hablando, que las personas viven más de la remesa, pero en representatividad hay poco trabajo en el campo. Y si le agregamos también de que esa inversión de la remesa que llega al país, el 93% se va en consumo y solo un 7% se va en inversión. Prácticamente es lo que estamos hablando. La producción no se está generando, por eso tenemos que trabajar en temas de Y producción. se tiene que motivar, porque este número llama la atención, licenciado, que las remesas ya superaron los 9.000 millones de dólares, o estamos abajo todavía, o ya están arriba. La cifra de noviembre era de más o menos 8.400. Nosotros hicimos la estimación ya que vamos a cerrar arriba de 9.100 millones. Hay que esperar la estadística, pero vamos a cerrar por arriba de los 9.000 millones de dólares. Bueno, habrá que hacer la comparación. 9.000 millones de dólares son los que ingresan en divisas al país, producto de las remesas, de los que mandan nuestros expulsados. Y el que se le acerca, lo decía Wilson, es el rubro del café, que genera entre 1.300 y 1.400 millones de dólares que generan al año. Pero habrá que agregarle acá de que el reto del café descomunal está decreciendo en un 30% anual. Había una proyección de 7.2 millones de quintales de café que se iban a exportar para esta cosecha 2023-2024. Pero ya hoy los miro, los que están en el ICAFE, los que están en la institucionalidad del café, dicen, no, yo creo que no va a ser ese número y algunos están hablando incluso que habrá dificultades para llegar a los 5.5 millones de quintales de café producido o exportado en el país. Y vea, si el principal rubro de exportación del país, que es el café, tiene estas dificultades, bueno, no quiero pensar lo que está pasando con el resto de los otros productos que tenemos en el país. Nos vamos a la pausa comercial, ya volvemos con otras gráficas que tenemos, temas que tienen que ver con el desempleo, la migración y por ahí en el tema del frente a frente del día, hoy se lo hemos planteado, con la juventud en el país. La pausa comercial, ya volvemos. Damos lectura a sus mensajes a través de WhatsApp, comparten a través de nuestras cuentas. Producto del discurso disque socialista se produce inestabilidad en todo. Estamos en un mundo de capital e inversión global, no de socialismo parasitario. Nadie quiere invertir acá. Comparten los televidentes a través de WhatsApp. Señores de Frente a Frente, es difícil la expectativa de un empleo con un gobierno en resistencia a trabajar por el pueblo. Solo queda la opción de emigrar ahora que se puede. Más mensajes. En el sur de Honduras hay empleo hasta para rebotar, pero los salarios que se pagan son miserables y esta es la verdadera causa para la migración. Más mensajes. Ajá, si a veces no quieren ir a trabajar, pero porque también hay empresarios que son como el rastrillo y explotan a los campesinos, les quieren pagar poco por sus tierras. Por unos pagan todos. Muy cierto lo que dice René. El sistema solo está orientado al consumo y están dejando atrás la agricultura, la producción. Y a través de la cuenta de X, Aníbal Montoya comparte la solución de los problemas sociales que abaten nuestro país. Lo constituye este trinomio sociológico. Se debe combatir atrayendo la inversión, mejor seguridad ciudadana y jurídica y con una educación efectiva a la juventud. Todo se resume en transformar la voluntad política. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por el Hot Week de fin de año de la Curazao. Gran liquidación de saldos del 26 al 31 de diciembre. Bueno, y aquí tenemos
más estadística, más números que se desprenden de esta estructura del mercado laboral del 2023 y que tiene que ver con esta población joven, licenciado. Sí, todos estos datos siguen siendo del Instituto Nacional de Estadística, los que analizamos en el observatorio de la universidad, el observatorio económico. De esta gráfica solamente quisiera resaltar que de la población en edad de trabajar en Honduras, la fuerza laboral es el 54.5%, según estadísticas del INE, las más actuales, son aproximadamente 3.6 millones de personas, entre las que están trabajando y los que están sin empleo porque lo están buscando, pero hay otro número interesante que es el de 3 millones, los inactivos. Ya vamos a hablar un poco sobre ellos cuando hablemos del famoso concepto de los ninis, ¿no? De los inactivos, donde están... los inactivos es lo mismo de los ninis. Son una parte de ese grupo. Son personas que están en edad de trabajar, pero que no están trabajando ni están buscando activamente trabajo, ya sea porque están estudiando o ya sea porque no están estudiando ni trabajando, o también aquellos que se llaman los desalentados, ¿no? Personas que ya se cansaron, ¿verdad? Ya perdieron la esperanza, una palabra que estaba usando el compañero René, el tema de han perdido la esperanza de poder encontrar un trabajo. Entonces, en la siguiente diapositiva, solamente quería resaltar en esta parte, ya hablamos entonces de la población juvenil en Honduras. Todos estos datos son de una encuesta que hizo el INE a junio de 2023, y donde analizaron el mercado laboral juvenil a partir de la encuesta permanente de hogares. Miren que en el caso de Honduras, para esta análisis, entre 12 y 30 años, la población entre 12 y 30 años en Honduras es de aproximadamente 3.2 millones de jóvenes, de los cuales 51.1% son mujeres y 48.9% son hombres. Pasamos a la siguiente, donde entonces vemos cuáles son las características del mercado laboral. ¿A dónde viven? Pues de estos 3.2 millones, 360.000 están en el Distrito Central, 214.000 en San Pedro Sula, 1.2 millones están en el resto urbano y 1.3 millones, casi 1.4 millones están en la zona rural. Aquí viene este gráfico sumamente interesante. De esos 3.2 millones, 1.3 millones están trabajando. Luego, 900.000 están solo estudiando. Son los estudiantes. Son los estudiantes, jóvenes, ¿no? Pero miren que tenemos 972.000, casi un millón de jóvenes que no están estudiando ni están trabajando. Y aquí en la gráfica lo pueden apreciar de la mejor forma nuestros televidentes. Vean, los que están en azul, que son los que trabajan, aquí. Los que están en rojo sería, ¿verdad? Sí. Un tipo, sí, con rojo. Estos son los que son los estudiantes, los que están estudiando. Pero vean este otro margen, que están en naranja. En naranja. Son los famosos ninis. Y los ninis, yo creo que los hondureños están bien familiarizados con este término, que son los que ni trabajan ni estudian. Pero miren ustedes que estamos hablando de casi 1 millón de personas. Casi la población de Tegucigalpa, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, esto es un fenómeno, por ejemplo, que se está dando en toda América Latina, un poco de lo que estaba hablando el colega René hace ratos, ¿no? Porque esto es un fenómeno preocupante desde el punto de vista de que, a ver, si están trabajando los jóvenes, uno dice, bueno, están incorporados en el mercado laboral, etcétera, ya vamos a ver un poco sobre esas condiciones. Y luego, entonces, uno dice, bueno, puedo tener 1 millón de jóvenes que están estudiando, pero lo que están haciendo es preparándose para el futuro, ¿no? Están generando capacidades, competencias para poder insertarse al mercado laboral después. Pero esto, licenciado, este margen que solo estudian, fácilmente pueden caer en este. Sí. O terminan cayendo en eso muchos de ellos. Claro, ahí hay un tema obviamente, de las políticas de educación, ¿verdad? Inclusión, etcétera, que también eso lo podemos hablar, que es pieza fundamental en poder cambiar esta realidad. Si quieren podemos seguir. La otra gráfica. Sí, en la si tiene alguna acotación, aquí tenemos una gráfica, Wilson, que también se puede apoyar en ella. Solo en y ya son los de los jóvenes de 30 años que ni estudian ni trabajan. Es una deducción de la que viene y ya no le explicará en el caso de... Solo aportar, en efecto, y muy buen planteamiento del tema educativo. Nosotros como gobierno estamos claros de que el tema educativo es un tema abandonado definitivamente en nuestro país.
más de 12.000 escuelas en el abandono, de las cuales ya nosotros hemos logrado llegar a más de un 25% de escuelas. Nosotros ahorita estamos cerrando el año con 103.000 de esos jóvenes que usted mencionaba con becas solidarias de nuestro gobierno. Nosotros estamos llegando con nuestro gobierno a más de 1.3 millones de jóvenes y niños de esos que usted mencionaba, ¿verdad? Con el impacto de que tengan el derecho a la alimentación. Y sucesivamente también nosotros estamos llegando a poblaciones que viven también en analfabetismo. Hemos logrado más de 100 municipios libres de analfabetismo en este año y son logros en el tema educativo que definitivamente nos van a llevar a mejores cifras como usted las estaba mencionando. Y solamente agregar también que más de 660.000 familias recibieron remesa en lo que va de este año. Quiere decir que gran porcentaje de esas personas que no trabajan también se han acoplado a la recepción de la remesa. La otra gráfica que tenemos es, estamos hablando del porcentaje, que ya lo decía la lámina anterior, que son los jóvenes de 12 a 30 años que ni estudian ni trabajan. Pero aquí destacan algo, Sí, Ricardo. dos cosas aquí. La primera es que ese millón de jóvenes que no trabajan ni estudian representa 30.5% del total de la población joven. Sí, o sea, que de cada 100 jóvenes en Honduras, 30 de esos 100 no trabajan ni estudian. Luego entonces podemos ver el tema de si ¿cuántos son hombres y cuántos son hombres y mujeres? mujeres. 28% hombres y 72% mujeres. Ojo con esa gráfica y esa barra que está ahí. O sea, las oportunidades laborales son más estrechas para la mujer que para el hombre, así lo puedo entender. Eso por un lado, y por el otro, aquí hay que resaltar que porque somos una economía en desarrollo, todavía cuando hablamos de trabajar, estamos hablando de trabajo remunerado, ¿verdad? No estamos hablando del trabajo no remunerado. O sea, aquí, y esto tiene que ver, aquí podríamos hacer todo un programa, ¿verdad?, sobre todo este tema, y es, en el caso, por ejemplo, de las mujeres aquí hay, digámoslo así, algo que el estudio no saca, porque no lo trabaja, pero es el tema de las labores domésticas no remuneradas, las labores de cuidado, ¿verdad?, de los infantes, de los adultos mayores, o las labores domésticas en la casa, que al ser no remuneradas, cuentan como no trabajo para efectos formales, digámoslo así, ¿no? Lo que dice la ama de casa, bueno, ¿y a mí quién me paga? Es correcto, sí. Entonces, de hecho, esto siempre es un cuestionamiento y suele pasar en economías como las nuestras, ¿no? Entonces, eso no significa que necesariamente es que entonces las mujeres son por ejemplo, las que menos trabajan o menos estudian, sino que hay un poco ahí que habría que profundizar y eso explica por qué estos datos son mayores para el caso de las mujeres. Bueno, si tenemos alguna acotación, tenemos a René Bendaña de San Pedro Sula para luego continuar con otras gráficas porque, vean, explican de mejor forma lo que está pasando con nuestros jóvenes en el país, lo que está pasando con la falta de empleo, lo que está pasando con la educación y lo que está pasando con cualquier cantidad de estos jóvenes que salen de sus centros de estudios, algunos del colegio, dicen no tengo oportunidad de ir a la universidad, pero ¿hacia dónde voy? ¿Cuáles son mis opciones laborales? Y no digamos los que salen de la universidad. René. Ulises, yo escucho generalmente que muchas personas que van ahí a estos tipos de foros hablan de que no hay empleo en Honduras. Eso no es cierto. Empleo hay. Yo aquí en mi empresa tengo una necesidad de contratar y estoy constantemente buscando personas para que vengan a trabajar. En el campo también tenemos una finca grande, tenemos empleo hay. Lo que pasa es que la calidad de profesional que está arrojando el sistema educativo en Honduras es de muy mala calidad. Entonces, el problema es que ahora contratamos, y esto es a todo nivel, no solo estoy hablando a nivel obrero, es a nivel profesional, en términos generales, el sistema está arrojando no profesionales que el mundo moderno necesita. Está subiendo tanto, o sea que necesitamos 2, 3 personas aquí en Honduras para hacer el trabajo que haría una en un país de primer mundo. Entonces, obviamente nuestros costos van subiendo, pero el tema de Honduras es que no es que hay falta de empleo hay. Que también la gente ahora quiere
y recibir un montón de dinero a cambio de poco esfuerzo o poca calidad de mano de trabajo. Es producto de muchas cosas. Ahora vivimos en una sociedad de consumo, sociedad de celebridad, que quiero aspiracional, entonces quiero tener un montón de dinero. Entonces quiere recibir un montón de dinero a cambio de poco esfuerzo. Pero el sistema está orientado de una manera no correcta. Deberíamos de enfocar todas las políticas de gobierno en decir, ok, empecemos a crear mano de obra calificada, y eso lo vemos en la cantidad de inversiones que recibimos nosotros extranjeras. Aquí recibimos inversiones que generan mano de obra de muy mala calidad y remuneración. No recibimos inversión extranjera de empresas que requieren mano de obra muy calificada. Esas empresas se van a Costa Rica, se van a otros países, no vienen a Honduras. Entonces tenemos que ver el tema de una manera más compleja, no solo simplemente numérica y ver estadísticas, lo cual sirven de algo, pero la realidad es otra. Bueno, pero también habrá que decir, y creo que lo hablábamos con Ricardo, la calidad del empleo también. O sea, que ese es el problema, y lo decíamos al inicio del programa, mucha gente que se está yendo para los Estados Unidos no es que no tenga un empleo, sí tiene un empleo, pero aquí hay que revisar la calidad del empleo, qué tipo de o cuánto está recibiendo. Yo les pongo un ejemplo, y no sé si Ricardo me lo decía, Wilson, cuánto era el promedio del salario, y creo que andaba entre los 7,000, 8,000 lempiras. 6,700 lempiras. 6,700 lempiras. Bueno, hagamos una idea. Imagínese usted a alguien que sale y que obtiene un trabajo y que ya tiene su novia por ahí y que tiene planes de casarse, pero él gana, póngale 13,000 lempiras y la novia gana 12,000 lempiras. Dígame, ¿con qué optimismo va a pensar en construir un hogar si sabe, dice, bueno, si mis ingresos en la casa son 12 y 13, ¿cuánto suman? ¿Qué vamos a sacar de aquí? Va a alquilar una casa, le toca pagar servicios básicos, haga toda la cuenta de lo que le toca pagar. Y ahí cualquiera se desanima. A ver, se desanima incluso hasta para casarse. No digamos para seguir sosteniendo un trabajo que él dice, pero ¿para dónde voy? ¿Cuánto voy a tener en 10 años? ¿Qué voy a tener? Y lo que hace, rápido alguien viene y le dice, está en Estados Unidos, yo te financio el viaje. Pero si el viaje te cuesta 14,000 lempiras, 15,000 lempiras. Ulises, pero hay otros factores también complementado, y yo pues quiero felicitar la postura de René, un empresario que trae una postura de optimismo. Ya quisiéramos que el resto del grupo empresarial pensara desde esa óptica y tendríamos nosotros pues una alianza por nuestra patria. Mire, definitivamente yo fui joven, ¿va? Tengo 33 años, hace 13 años yo fui a buscar empleo, y cuando me gradué a mí me decían que no había empleo porque yo no era graduado de la universidad. En aquel entonces, 10 años atrás, quizá en los 90, ser perito mercantil, no sé si ustedes lo recuerdan, era un título que valía. Hoy en nuestro país, muchos de nuestros connacionales hondureños tienen maestrías, Ulises, y doctorados, y cuando van a las empresas les dicen que su perfil es muy elevado para el cargo que ellos tienen, y con eso terminan bajándole el salario, y por eso matan la desesperanza de que el pueblo hondureño se siga educando, y entonces ve en la migración una vía más fácil de llegar a ganar lo que ellos necesitan para desarrollar sus vidas en nuestro país en las condiciones básicas y necesarias. El hondureño utópicamente en el pasado tuvo acceso a una vivienda. Hoy nosotros como gobierno estamos creando facilidades para que un hondureño promedio pueda acceder a una vivienda a un interés jamás antes visto, que es el 4%, cero prima, y podríamos seguir hablando de eso. Bueno, y vean ustedes, si les tocara pagar una deuda de $15,000 a alguien que se va para los Estados Unidos, allá se gana por hora, pero ¿cuánto tiempo le lleva eso? Y es ahí donde usted dice, mucha gente que está en Estados Unidos no le salen las cosas como quiere, pero dice, pero si me voy para Honduras, sí que es responsable, porque la gente del campo es responsable, la gente de la ciudad también, pero ¿y cómo voy a pagar esa deuda? Y ahí es donde vienen y se van quedando por 1 año, por 2 años, por 3 años, pero ya y mucha de esa gente dejó familia en Honduras y ya perdieron, se desarraigaron de su familia, de su esposa, de su casa, de su aldea. Ya cuando llegan son desconocidos para los hijos, para la esposa, para la comunidad. Esa es la tragedia que estamos pasando en el país. Y vean, no es ningún traslado de desesperanza, de desánimo
porque yo sé que las cosas pueden ser mejores en un país con tanta riqueza natural que tiene Honduras, con tanta riqueza y potencial humano que tiene Honduras. Así es que oportunidades hay y yo sé que habrá que esperar un mejor porvenir para el 2024, enfrentando, saltando, venciendo, derribando las dificultades que están en el camino. La pausa comercial, ya volvemos. Damos lectura a más de sus mensajes. Ale Aguilar comparte, siempre ha sido un reto y el problema de la inmigración siempre ha existido. El problema viene desde que las empresas del sector privado explotan a los trabajadores y les pagan una miseria. No es pecado buscar mejores oportunidades. Marco Matamoros comparte, la solución es compleja, el problema es multifactorial. En Honduras el capital para generar empleo que desencadena menos fuga de capital humano y está secuestrado por pocos que son insensibles y hemos sido gobernados por años por incapaces y corruptos, comparte este televidente. Otro tema que desilusiona al joven talentoso recién egresado orientado a ser un asalariado es que los puestos claves son ocupados por personas que tienen sus padrinos ligados a amigos o familias dentro del gobierno y por otro lado la empresa privada no llena en sus expectativas. Gracias, continúe compartiendo su opinión. Redes Sociales fue presentado por el Hot Week de fin de año de la Curazao. Gran liquidación de saldos del 26 al 31 de diciembre. Bueno, inmediatamente sacamos una comunicación, el doctor Omar García, experto en gobernabilidad, sobre estos temas que hemos estado abordando, porque me decía el licenciado Ricardo Matamoros, bueno, esas son las estadísticas, pero también hay que hablar de que hay soluciones, de que hay forma de poder superar estas circunstancias difíciles, complicadas, que se convierten en anomias sociales en el país, pero que hay que buscarles y se tiene que encontrar una salida porque el país no puede eternamente arrastrar toda esta problemática. En algún momento se tienen que solucionar todas las dificultades que tiene. Doctor, buenos días, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, muchas gracias Ulises, un saludo ahí a todo el pueblo hondureño, deseando una feliz Navidad, que hayan pasado y un buen 2024 con más y mejor democracia. La verdad es que el camino es fuerte, duro, que hay que hacer. Quien les habla, pues nació de raíces campesinas. Yo recuerdo haber estudiado en el sistema público de la Escuela Juan Ramón Molina, el Higueras, Instituto Central, y después estuve en lo que es la Universidad Nacional Autónoma, estudié también UNITEC y terminé en una universidad del extranjero. ¿Cómo se logra todo esto? La verdad es que hay que vivir acerca de ello. Me tocó ser dirigente sindical a nivel nacional, fui dirigente comunitario, fui dirigente estudiantil universitario, y hoy veo que realmente la única solución es cambiar el modelo político que se tiene. El modelo político que se tiene perpetúa y no deja expandir un modelo económico que debe revisarse. Es un modelo económico que realmente descansa en que el empresario quiere explotar al trabajador y el trabajador quiere ver cómo le roba al empresario. Esa es la realidad que se vive en el país en una forma fea, pero hay que decirlo, donde no hay confianza, pero el sistema político lo que ha creado es desconfianza. Si hubiese unidad en función de que la nación más rica en recursos naturales tenga la población menos pobre, pues podríamos hacerlo. La verdad es que el sistema educativo, yo si fuera presidente de la República, haría dos cosas: la reforma universitaria con las nuevas autoridades universitarias que hay, y empezaría a rescatar lo que es el PESE, ¿verdad?, que es el Plan Estratégico del Sector de Educación, donde implementaría 5 nuevas clases, que en 15 años realmente se cambiaría el país y cambiaría muchas cosas. Se enseñaría desde 4º a 9º grado, la misma clase, pero en creciendo, lo que sería emprendedurismo, cooperativismo, democracia, lo que es la parte de el cambio climático y también la parte tecnológica. Esas clases harían todo un cambio fuerte porque el sistema educativo hondureño forma empleados, está hecho para formar empleados. Si tan solo el sistema educativo a los muchachos se les diera la oportunidad de que pueden escoger entre ser empleados, autoempleados o empleadores, otra historia tendríamos, pero el sistema está hecho precisamente para eso y lamentablemente vemos al final de año muchachos que se gradúan pero empiezan a sostenerse la quijada esperando que alguien les dé trabajo
o si van a trabajar a la municipalidad, o si van a trabajar al Estado. La gran empresa no puede dar todos esos puestos de trabajo, y las tendencias nos dicen que cada vez más la asimilación tecnológica crea menos puestos de trabajo. Por tanto, entonces, deberíamos de estar preparando con todo un plan de gobierno precisamente a cambiar el modelo político, que el modelo político no es creíble ni es funcional, o sea, no está creando la persona por la cual más se vota y realmente está creando más pobres. Y eso no puede suceder en la nación que tiene más recursos naturales. Por tanto, necesitamos pasar por cambio de modelo político, cambio de modelo económico y cambio de modelo social. Y eso solamente se logra con políticas públicas y con el conocimiento de las realidades. Por ejemplo, el empresario que está en San Pedro Sula, que yo le felicito por hablar de emprendedurismo. Es muy importante acerca de él. Pero le hablo a los jóvenes también que están con estadística y economía, y en especial al caballero joven que representa al sector gobierno. Cometieron un error para el 2024. Se emprende, que es la organización encargada de generar empleo, tiene un presupuesto sumamente bajo. No se puede desarrollar este país y crear nuevas fuentes de empleo si continuamos con los mismos enfoques que se están teniendo. Tiene que cambiarlo, y en ese sentido deben de haber ampliado más. El capitalismo democrático, que yo creo mucho en él, es que cada quien tenga el negocio que quiera, que nadie le ponga peros. Correcto. Como decía el caballero San Pedro, es que el sistema está hecho para detenerte si quieres salirte de este enfoque. Yo les invito a que analicen eso y les felicito por el enfoque. Necesitamos jóvenes, pero recuerden, el plus de edad se nos está acabando en el 2040 y cada vez hay menos hondureños. Para el 2100 seremos solo 17 millones de hondureños, con 2/3 de población de la tercera edad. ¿Qué va a hacer la nación en aquel entonces? Y es algo muy importante. Y cierro con esto, Ulises. Sí. Estados Unidos está equivocado cuando lo quiere comprar con $3,000 millones para suspender las migraciones. ¿Cómo quieren que les hagamos caso si solo los migrantes nuestros nos envían $9,000 millones al año y $3,000 millones distribuidos entre 3 países en un año? Entonces aquí las cosas no han cambiado, pero sí necesitamos establecer, Honduras es un hacer para desarrollarse y para morirse en él, pero necesitamos hacer cambios de modelo político, económico y social. Gracias, doctor. Gracias, el doctor Omar García. Y rescato un punto de lo que decía él. Bueno, dentro de todo lo que decía, me quedo con un término que manifestaba, que la universidad crea empleados, o sea, para eso los preparan. Y así rápidamente les cuento una anécdota que ustedes pueden ir a YouTube, a estas redes sociales, y la pueden encontrar. Antonio Banderas, destacado actor español que ha tenido éxitos en Hollywood, estaba en una premiación de los Oscars y dice que se le acercó alguien ahí, desconocido, se le acercó y le dijo: ¿a tus ojos Antonio Banderas? Sí, ¿ves? Siempre te he admirado por tus películas, por tu trabajo y por eso, y te felicito. Le dio la mano y le dice, bueno, ¿y tú quién eres? Le dicen, ¿qué andas aquí? ¿Te venís en la premiación? No, le dice, a mí me invitaron y yo vine, y yo soy, le dice, el creador de Uber, de esta aplicación para la movilización de las personas en todo lado. Ya solo nos falta oficialmente que la tengamos en el país. Él dice que se fue para su casa, le llamó la atención y fue a ver lo que significaba esta aplicación de Uber y se dio cuenta que tenía un capital de $40,000 millones de dólares. Eso costaba Uber. Entonces, él vino y le llamó la atención y empezó a estudiar quién era este fulano que lo había saludado, y se dio cuenta que era un emprendedor que empezó de nada. Entonces él dice, vean, ahí fue donde revisé las estadísticas, que en España, una encuesta que realizan en España, le preguntan a los españoles, primer mundo España, o no a los jóvenes, a la población, una encuesta general, que qué quieren hacer, y la mayoría dicen que quieren ser funcionarios de gobierno, o la mayoría manifiestan su intención de vivir del Estado. Y él viene y recoge otra encuesta de los Estados Unidos, y vean ustedes, casualmente el mismo número, dice él, y lo sorprendió eso. El 70% de los norteamericanos, de los estadounidenses, dicen que ellos quieren ser emprendedores. Entonces dice él, ahí está claro, el desarrollo, el potencial,
la potencia del mundo de los Estados Unidos. Prepararon a su gente en la academia, lo que decía el doctor Omar García, para emprender, no para ser empleados. Y esa es la carencia que tenemos nosotros en el sistema nuestro. Todos salimos con esas falencias, todos salimos con esas dificultades. Y Antonio Bandera recordaba por eso el ejemplo de Uber, que empezó de nada y ahora tiene una compañía. Yo ahora creo que supera los 50 mil millones de dólares. Brevemente, antes de la pausa, A lo que decía Omar, ¿verdad? Sí, bueno, García. Definitivamente él mencionaba, ¿verdad?, que hay que buscar una solución al modelo y nosotros estamos claros que el modelo no es funcional. Si ha generado toda esta situación, Honduras es uno de los países más pobres de Latinoamérica. Entonces, también en el modelo económico nosotros estamos cerrando el año y no debemos de dejar de mencionarlo, con un 3.6% de crecimiento económico, solo por abajo de Panamá. De ahí de toda Centroamérica o América Central, nosotros somos el segundo país con más crecimiento económico. El Salvador, que tanto se habla de El Salvador, solo está creciendo un 1.7%. Y la reducción de la inflación. Cabe destacar que el año pasado nosotros cerramos con un 9.8% y este año estamos cerrando con un 5.04%, datos de la Secretaría de Finanzas, y creo que también lo vi publicados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y eso nos refleja también en consonancia el tema de la reducción de la pobreza del 73.6% al 64.1%. Lamentablemente todavía hay un 41% de personas en extrema pobreza. Bueno, y bien, los números son discutibles porque no sé si Ricardo va a coincidir con eso, pero casualmente hoy en horas de la mañana, tipo 5 de la mañana, estaba revisando algunas informaciones por ahí y las proyecciones de crecimiento de Honduras no son las que se nos habían dicho en un momento, de acuerdo a un informe que reflejaba el Fondo Monetario Internacional. Así que, pues habrá que ver, porque ahí estábamos nosotros como el segundo con menor crecimiento, porque ya antes nos ponían, creo que con Guatemala, pero las últimas proyecciones nos están diciendo lo contrario. Pero como les digo, los números son discutibles, los números hay que validarlos y nos arrojan todo lo que manejamos en diversas opiniones. Y como les digo, discrepar, como lo dice el director de este espacio siempre, discrepar con tolerancia, discrepar con estadísticas válidas en la mano, pues siempre es válido para Honduras. Discrepar con elegancia, como diría por ahí alguien que conozco y que me dio clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nos vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Bueno, tenemos en la línea telefónica a Juan Adolfo Matamoros, ese su gerente de estudios económicos del Banco Central. Me le adelanto por aquello de que haya escuchado la información que estábamos dando del crecimiento económico. La proyección de lo que leía hoy en horas de la mañana es para el 2024 y ahí se está manifestando que pues Honduras, después de El Salvador, que crece en 1.9, su crecimiento económico, después lo sigue Honduras, que creo que está en el 3.2, en el 3.2, y información que pues la valida el Fondo Monetario Internacional. Así que Juan Adolfo Matamoros, adelante, le escuchamos. Muy buenos días, don Ulises. Interesante el programa del día de hoy. Muy buenos días, don Ulises. Sí, le escuchamos. Interesante el programa de hoy. Yo quisiera aportar un poco y comentarle lo positivo del cierre de la economía hondureña para este 2023. Ha sido un año que ha tenido muchos retos, sobre todo por un contexto internacional desfavorable, ¿verdad? Sobre todo por el lado de la menor demanda externa que ha tenido el país, ¿verdad? Principalmente en la industria manufacturera, específicamente el sector maquilador. No obstante, quiero destacarle, ¿verdad?, que la economía hondureña para este cierre 2023 está siendo impulsada principalmente por factores domésticos, destacando el consumo privado, la inversión privada y también la inversión pública, ¿verdad?, que son las que van a determinar el crecimiento económico para este año. Esperamos cerrar en el límite superior del rango que teníamos previsto, de un 3 a un 3.5%. También quisiera destacar en términos de dinámica de precios, también una inflación que la cerraremos cercana al límite superior
del rango de tolerancia que el Banco Central tiene previsto entre un 4 y un 5%. Realmente, verdad que la reducción por el lado de las exportaciones ha sido, digamos, menos favorable, verdad, por estas condiciones financieras internacionales restrictivas, verdad, que desincentivaron la demanda externa y pues nos afectó por el lado del sector exportador. No obstante, yo quisiera dejar un mensaje para 2024 positivo. Según nuestras proyecciones, la economía hondureña estaría creciendo entre un 3.5 y un 4%. Nosotros siempre estimamos un rango de crecimiento, tomando en cuenta que siempre hay factores de riesgo, ¿verdad?, que pueden afectar las proyecciones. No obstante, consideramos que este mejor desempeño esperado para el cierre de este año también va a continuar en el año 2024, ¿verdad? Correcto. Sobre todo por estos factores domésticos impulsando el consumo, la inversión privada, pero también la inversión pública, ¿verdad? Es importante este aporte que dará la inversión pública con estos nuevos proyectos, ¿verdad?, que se tiene previsto iniciar en este 2024, ¿verdad? Eso estaría Correcto. impulsando de manera importante el crecimiento económico para este año. Igualmente, don Ulises, destacar que la recuperación de la demanda externa también estaría influenciando, ¿verdad?, esta dinámica de crecimiento, ¿verdad? Entonces, para el 2024 prevemos un crecimiento entre un 3.5 y un 4%, una inflación que estaría dentro del rango que el Banco Central tiene como meta, entre un 4 y un 5%. Esperamos una dinámica en el crecimiento de las exportaciones, alrededor de un 6% de crecimiento. Igualmente las remesas familiares seguirían contribuyendo de manera positiva, ¿verdad?, con un crecimiento similar a este año, entre un 5 y un 6%. Las reservas internacionales seguirían cubriendo 5 meses de importaciones de bienes y servicios, y por el lado monetario también consideramos una buena dinámica en el crecimiento de los depósitos, ¿verdad?, creciendo a tasas por sobre el 10%. Igualmente el crédito, ¿verdad?, continuaría aportando de manera importante, ¿verdad?, a la dinámica de crecimiento. Correcto. Para 2024. Gracias, Juan. Juan Adolfo Matamoros es el sugerente de Estudios Económicos del Banco Central de Honduras. Nos vamos a una pausa comercial, ya retornamos prácticamente en la recta final del programa, pero les habíamos dicho y adelantado que el licenciado Ricardo Matamoros y Wilson Paz, lo mismo asumo René Bendaña, nos habían trasladado, o más que todo Ricardo, la intencionalidad también de decir o hablar de las expectativas que hay, de las expectativas, porque no todo es malo, hay expectativas de que pueden ser las cosas diferentes en el país. La pausa comercial, ya volvemos. Gracias por continuar compartiendo su opinión. Armando Godoy nos escribe: la migración es un problema social por la incapacidad del gobierno, tanto del anterior y del actual, que tenía la solución y salió peor con su nepotismo exagerado. La falta de un plan de acción y personas idóneas ha sido su problema. Solo vean Costa Rica y Panamá. Hay diferencias, comparte el televidente. Continúe usted también compartiendo su opinión a través de redes sociales. Estamos en la recta final, Wilson, para aprovechar el tiempo, ya conclusiones finales, porque sí, ya tenemos pocos minutos. Le escuchamos. No, Ulises, en efecto, hablábamos extracámara, es muy importante el tema de las causas que generan la migración. Este gobierno en cada una de las causas está ejecutando una gran labor. Por ejemplo, en el sector salud se van a comenzar la construcción de nuevos hospitales, 8 nuevos hospitales, salas neonatales, el búnker oncológico en el San Felipe. Estamos cerrando con 85% de abastecimiento en medicamentos y, en fin, en cada una de las áreas vamos avanzando, como por ejemplo en el tema de educación. Yo ya mencionaba todo lo que hemos hecho en la temática de educación. En el tema del cambio climático, Ulises, que ese es un tema también que genera mucha migración, primero del campo, interna del campo a la ciudad y luego de la ciudad al exterior. Nosotros estamos cerrando también con un año positivo en la temática del cambio climático, definitivamente porque este gobierno redujo la deforestación en casi un 50% en comparación con el pasado. Y sucesivamente también en temas de inversión, nosotros estamos lanzando este próximo año el presupuesto
en infraestructura y carreteras jamás antes visto, 14.000 millones de lempiras. Nosotros decimos que el CID está en cada uno de los departamentos de nuestro país. Históricamente han habido departamentos abandonados y la CID está llegando a esos lugares. En el sector energético, el gobierno también está invirtiendo mucho en la temática de las represas, en la temática de la energía, de las líneas de transferencia. En fin, todo esto, Ulises, va a generar desarrollo en nuestro país. Se materializa con el crecimiento económico y sucesivamente se va a ver una reducción en la migración, y ese es nuestro proyecto político. Bueno, bajo el entendido que, y eso lo deben tener conciencia los hondureños, no es el gobierno el generador de empleo. A lo que se tiene que promover, motivar, incentivar y apoyar es precisamente a la iniciativa privada para desarrollar el país, pero también tiene la contribución de generar en alguna medida mejores condiciones de vida o empleo para los hondureños. Licenciado Ricardo Matamoros, así brevemente. Sí, hay tantas cosas, ¿verdad?, que se puede decir. Lo primero, desde la Universidad Nacional hemos venido hablando desde hace algunos años de la necesidad de una reforma educativa integral, que ayude a cerrar esta brecha que hablaba un poco René, ¿no?, que existe entre el mercado laboral y los que se incorporan a este mercado. Las universidades juegan un papel importante. Las universidades necesitamos vernos, y la sociedad también ver a las universidades como centros de creación, de conocimiento, de ciencia y de tecnología para poder transformar la matriz productiva hondureña. Necesitamos pensar en un cambio del sistema productivo hondureño, del ecosistema emprendedor, ya se ha mencionado. ¿Cómo podemos hacer para que los empleos que se generan en Honduras sean empleos que paguen mejores salarios? Tienen que ser, tenemos que hablar de empresas y de empleos con uso de tecnología, con capacidades del siglo XXI que nos permitan ser más productivos, ¿no?, para poder generar mayor valor agregado, mayor producción, mayor competitividad en el siglo XXI en el que estamos. Solamente si pensamos en una nueva Honduras con nuevas formas de producir, con nuevos productos, con nuevos esquemas, lo haremos. Y un tercer punto importante es el tema de la planificación. Todo lo que hemos dicho, todo lo que se ha hablado esta mañana son problemas no coyunturales, sino que son problemas estructurales. Y solamente las soluciones no se van a lograr en 4 años, no se van a lograr en 8 años, sino que se logran en el largo plazo. Pero para eso necesitamos tener una ruta clara, una planificación que sobrepase a los partidos políticos, a las personas, etcétera, y que nos permita definir una ruta de país hacia el desarrollo que tanto anhelamos. El empresario René Bentaña lo tenemos en la plataforma de Zoom. Brevemente, licenciado, lo escuchamos. Bueno, Ulises, muchas gracias. Mire, yo voy a ser bien puntual. Los gobiernos ya no pueden seguir vendiendo esperanza. La gente ya no les está comprando ese discurso. Para redistribuir la riqueza hay que crearla, y para crearla hay que apoyar la inversión. El empresario, la empresa privada no es la enemiga de Honduras, todo lo contrario, es la encargada de dinamizar la economía. Hay malos hondureños, empresarios, políticos, de todo rubro, hay malos hondureños y hay que castigarlos. Pero la verdad es que no podemos diseñar una economía con ideologías. Tiene que ser técnico, y para que podamos nosotros desarrollar nuestros negocios, tenemos que tener las herramientas para poder hacerlo. No pedimos que nos regalen absolutamente nada, simple y sencillamente que nos den las herramientas y de acuerdo a la capacidad de cada quien que se desarrolle. Es fácil arreglar Honduras. Lo que necesitamos son reglas claras, puntuales, y todas las herramientas para que desde el pequeño emprendedor a la grande empresa pueda desarrollarse como debe de ser, bajo el marco de la ley. Bueno, gracias a René Bentaña, empresario de la zona norte del país, y que les ha manifestado, pues también, o él ha dicho que sí hay empleo, y ha llamado a los jóvenes, a los que quieren aportar y también quieren tener un ingreso, a que se sumen a este esfuerzo. Llegamos al final del programa del día de hoy de Frente a Frente. Agradecerle a nuestros invitados por atenderlos en un día típico. Es un día típico el que después de la Nochebuena del 25 de diciembre, pues atiendan este llamado y estén aquí con nosotros. El agradecimiento pues es mayor.
A todos, gracias. Buenos días, los invitamos a continuar con la programación habitual de Canal 5. Los esperamos el día de mañana, aquí mismo en el programa Frente a Frente.